Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Yo soy Marco, para los que se conectan por primera vez, siéntanse bienvenidos. Este espacio es para ustedes. Para poder ir desconectándonos del mundo y conectándonos con el Señor, vamos a escuchar una canción. Y de esa forma el alma va a poder empezar a relajarse, va a poder empezar a conectarse con el Dios que nos ama y que nos habita. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró.
Bien, bien. Espero que realmente esta música basada en el Salmo 18, interpretada por el coro Cecilia, les haya podido ayudar a poder conectarnos con el Señor, porque realmente Él es nuestra fortaleza y nos permite atravesar cualquier situación con serenidad. Bueno, espero que estén todos muy bien. Espero que hayan tenido un bendecido lunes y si no, espero que estén mejorando muy pronto. Les saludo nuevamente a los que se siguen conectando a través de las pantallas, a los que van llegando de forma presencial también. Espero que se encuentren muy bien. Mis más cordiales saludos para todos los que se conectan desde Estados Unidos, México, Canadá, Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina, Cuba, Australia, Alemania, Reino Unido y por supuesto a todo lo largo y lo ancho de todo nuestro querido Paraguay. Siéntanse bienvenidos. También quiero dar un cordial saludo a toda la Coordinación Nacional de Laicos, que en este año de laicado estamos trabajando en conjunto para llevarles a ustedes la palabra de Dios. Muchas gracias. También mis saludos a la parroquia de Yaguarón y a la parroquia de Carapegua. Nosotros estamos aquí transmitiendo desde Asunción, capital de nuestro país, parroquia Espíritu Santo. Así que, ya con estos saludos finalizados, quiero pedirles un favor. Quiero pedirles que así como yo estoy de este lado de la pantalla haciendo este servicio de evangelización, de llevar al Señor, ustedes también puedan evangelizar. Simplemente dándole al botón de compartir. Si recibieron la invitación por WhatsApp, pueden reenviarla a diferentes grupos. También pueden etiquetar a las personas en los comentarios. Elijan ustedes. Pueden elegir también todas las formas. De esa forma son ustedes los que están llevando al Señor a todos los rincones de la tierra. A cada corazón, a cada oveja de Él que está sedienta de escuchar su palabra. Así que bueno, yo muy contento de poder estar nuevamente aquí para poder servirles. Ahora sí vamos a dar inicio ya a nuestra parte formativa. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo, y quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu amor. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y corazón ardiente.
Para eso, Señor, te pido que tú vayas por delante, que yo decrezca y que tú crezcas en mí. Que puedas, Señor, ir por delante y que puedas allanar la tierra y los caminos de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta palabra que se va a sembrar, que es una semilla, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Frutos de amor que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de los que estamos participando traemos en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir. En este momento, Señor, también soltamos en tus manos aquella situación que aprieta nuestro corazón, aquel problema que nos roba la paz. En este momento lo soltamos y lo colocamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras familias, nuestras vidas enteras, Señor, porque no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, hace rato les pedí un favor que pudieran compartir esta transmisión. Si todavía no lo hicieron, pueden hacerlo ahora, envíen a sus grupos. Y también quiero pedirles un favor más. Que en un momento de silencio puedan interceder por mí, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Bueno, nuestra catequesis de esta noche se llama Jesús es arrestado. Estamos llegando ya al final de este Evangelio de San Juan de a poco. Estamos en el capítulo número 18 y San Juan tiene 21 capítulos. Así que los versículos que vamos a ver hoy son del 1 al 14. Ahí está.
Vamos a ver este capítulo 18 en 3 partes. Hoy vamos a ver la primera y luego en las siguientes catequesis las otras 2. Para los que tengan su Biblia latinoamericana, revisión 2005 de letra grande como la mía, está en la página 277. 277. Juan 18, del 1 al 14. En la catequesis anterior habíamos visto cómo Jesús rogaba por nosotros, por vos y por mí, y nos elegía para llevarle al mundo entero. Esto se da en el capítulo número 17 y vimos que antes de rogar por nosotros, rogó también por sus discípulos. Al terminar esta oración, empieza el capítulo número 18. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto, y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazoreo. Jesús dijo: Yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazoreo. Jesús les respondió: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Dijo Jesús a Pedro: coloca esa espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿en qué momento de la historia se da esto que estamos leyendo, queridos hermanos? Dice, cuando terminó de hablar. ¿Y qué había pasado antes de esto? Y vamos a remontarnos miles de años atrás. Vamos a remontarnos más o menos 1800 años antes de que ocurrió esto. Y vamos a ver de forma rápida hasta llegar aquí. Ya habían transcurrido varias partes importantes de la historia de la salvación. El llamado de Abraham en el año 1750, 1800 más o menos, siglo XVIII antes de Cristo, nuestro padre en la fe. Después ya había pasado Isaac, había pasado Jacob, había pasado Moisés, había pasado Josué, conquistaron la tierra prometida, perdieron la tierra prometida, fueron exiliados a Babilonia, luego volvieron del exilio, reconstruyeron el templo, se dio la época de los jueces, se dio la época de los reyes, y después de los reyes, la época nuevamente de los profetas,
pero lo que sería la época de los reyes era el año 900 más o menos. El exilio fue después de eso. Y después de ese exilio es donde empezaron a nacer las sinagogas, que eran los lugares donde se reunían para leer. ¿Y por qué? Porque en el templo no podían reunirse. Ellos estaban viviendo en el exilio o fuera de Jerusalén, entonces las sinagogas podían construirse donde había 10 judíos o más. Bueno, entonces dijimos, la época de los jueces, reyes, ahí sí, exilio, después vuelta a Jerusalén. Después, un tiempito antes de este suceso, se produjeron más o menos alrededor del año 164 las guerras macabeas, donde los macabeos eran una dinastía judía y ellos lucharon contra Roma y consiguieron al fin la libertad, ya que ellos pasaron de la esclavitud de Egipto, pasaron por la esclavitud de los persas, pasaron por la esclavitud de los babilonios y ahora eran presos de los romanos. Sin embargo, por un breve tiempo lograron la libertad. Después de eso, el Imperio Romano vuelve a conquistar y en ese entonces había un censo. Y ese censo es el que leemos aquí en la Biblia, de que hubo un censo y que en ese momento buscaron matarle a todos los niños menores de 2 años. Eso fue cuando Jesús nace. Y si nosotros miramos en la historia, eso es más o menos el año 5 o 6 antes de Cristo. Quiere decir que Jesús en realidad, si nosotros miramos de acuerdo a los cálculos de los expertos, no nació en el año 0, sino que nació más o menos en el año -5 o -6. Jesús nace, vemos la narración del nacimiento de Jesús y parte de su infancia en el Evangelio de San Lucas, hasta que después, hasta los 12 años, nos enteramos por última vez lo que ocurrió en la vida de Jesús. Luego hay 18 años de la vida oculta de Jesús. ¿Por qué? Porque esos 18 años no están narrados en la Escritura, por lo tanto no sabemos exactamente qué pasó. La tradición nos enseña que vivió esos años probablemente en Nazaret y esos fueron sus años de preparación para su vida pública. Esos fueron los años donde él aprendió muchísimas de las cosas que después vemos que él fue enseñando. El Padre ya le fue formando. A los 12 años decía, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. 18 años empezó a prepararse. A los 30 años él empieza lo que sería su vida pública. Vimos cómo empieza con el anuncio del reino de los cielos, su bautismo en el Jordán, primer milagro, transformación de agua en vino, y después realizó muchísimos milagros que si se hubieran puesto por escrito, no cabrían suficientes libros en el mundo. Eso nos dice San Juan, sino que lo que está escrito acá es solamente con un fin, con el fin de que vos y yo creamos de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es Dios. Y para eso fueron escritos estos milagros. Al final de esa vida pública, de toda esa predicación con milagros, y los milagros le daban credibilidad a sus palabras, llega un momento de tensión. Un momento de tensión que fue creciendo. Al comienzo seguro era menos, pero después fue creciendo esta tensión con los judíos, hasta que después, cuando ya está llegando la hora de entregar su vida, Jesús sube a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús sube, Él es recibido triunfalmente. Eso es lo que celebramos nosotros en el Domingo de Ramos. Imagínense, ahí ya pasamos desde Abraham, llegamos a Jesús en pocos minutos. Eso es un resumen express. Y sube Jesús triunfal, entra triunfalmente a Jerusalén, recibido por judíos y no judíos. También le recibieron griegos y otros paganos. Los paganos son los que no eran judíos. Y después de eso se produce que se da este conflicto entre los judíos, va terminando el conflicto y deciden apresar a Jesús. Se da la última cena, Jesús le reúne a sus amigos en una casa y él instituye en esa última cena la Eucaristía. Y él se pone a lavar los pies, mostrando que el amor de Dios se manifiesta en el servicio. Después hace unas oraciones por ellos, por nosotros, da un último discurso que leímos aquí y terminado este discurso salen y van al Monte de los Olivos. Aquí estamos hoy.
Versículo 1. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Cuando nosotros miramos la enciclopedia católica y otras fuentes, podemos encontrar en qué parte se encontraba este torrente Cedrón. En el centro de Jerusalén, en la parte más elevada, estaba el templo. Y un poco más, si nos vamos en el mapa hacia lo que sería hacia la izquierda, estaba el Valle Cedrón, que era un sitio donde la tradición nos enseña que ahí estaban las tumbas tanto de Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, y de el apóstol Santiago. Procede del norte de Israel, este Valle de Cedrón, y es atravesado por un barranco, es decir, un precipicio, que al comienzo tiene más o menos 20 metros y llega a tener hasta 100 metros. Y este Valle del Cedrón se cita varias veces en la Sagrada Escritura. La primera vez que se cita es en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel 15:23, cuando David cruzó este valle en su huida de Absalón. Entonces el rey David atravesó este mismo valle que Jesús va a atravesar hoy. Luego en Primera de Reyes 2:37, cuando se le prohibió a Semeí cruzar este mismo valle. Fue en el torrente de Cedrón que el rey Asa quemó el ídolo de su madre. Esto se lee en Primera Reyes 15:13 y en Segunda Crónicas 15:16. Si no logran apuntar todos estos textos para poder mirarlos después, pueden pausar el video, evidentemente en una segunda ocasión, y entonces ahí van a poder anotar, así que no se preocupen. Fue en este Valle Cedrón, que Ezequías y Josías fundieron todas las impurezas que habían contaminado la casa del Señor. Eso es Segunda Crónicas 29:16 y Segunda Reyes 23:4. Por último, este torrente del Cedrón que se mencionó con David, en Semeí, aquí con Ezequías y Josías, por último es mencionado en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías 31:40, al parecer como parte del cementerio común de Jerusalén. Entonces vamos entendiendo que este era un lugar importante. Pasaron cosas ahí porque estaba pegado a la ciudad santa. Y hoy, ¿qué decimos? Que Jesús va a cruzar este Valle Cedrón. Cedrón viene una expresión hebrea que significa estar oscuro. Estar oscuro significa Cedrón. Probablemente como referencia al tono oscuro que tenía el agua del torrente. Pero ahora decimos que agua, sí, recién estábamos hablando de que era un valle. Y ocurre que durante los meses del verano y del invierno prácticamente no llueve. Entonces ese valle está seco y se podría cruzar a pie. Pero durante el tiempo de las lluvias se forma un torrente. Por lo tanto había un puente ahí para cruzar de un lado a otro. Entonces, ¿en qué época estábamos? Porque dijimos, Jesús sube para la Pascua. Unos pocos días antes, unos 2 días antes, 6 días antes más o menos, Jesús sube para la Pascua, que es cuando está ocurriendo esto. Y la fiesta de Pascua, Pesaj en hebreo, comienza el 14 del mes de Nisan. Nisan, ese parece que no es un mes nuestro, ¿verdad? No, porque ese es el que corresponde al calendario hebreo. El calendario judío tiene 13 meses y es un calendario lunisolar, es decir, tiene en cuenta tanto la luna como el sol. Y según los cálculos de los expertos, pudo haber sido un viernes 7 de abril del año 30 o bien el viernes 3 de abril del año 33. En uno de esos años probablemente fue que ocurrió esto. Es decir, a comienzos de abril, ya sea 7 de abril o 3 de abril. Y a comienzos de abril es el fin del otoño ahí en Israel. Es el fin del otoño y el inicio de la primavera. Ellos también le llaman la fiesta de la primavera a esta fiesta de la Pascua. Por lo tanto, era un tiempo de lluvias.
Por lo tanto, el torrente estaba cargado con agua probablemente cuando Jesús cruzó. ¿Por qué? Porque era abril del año 30 o abril del año 33. Jesús cruzando este torrente, nos dice aquí, había allí un huerto. Juan no menciona aquí el nombre del huerto, pero nosotros por los paralelos de Mateo y Marcos sabemos de que es el huerto del Getsemaní, así se llama el huerto. Y dice, había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Este huerto del Getsemaní estaba a los pies del Monte de los Olivos. Entonces estaba Jerusalén, el valle con agua, y al otro lado estaba el Monte de los Olivos, caracterizado por unos imponentes árboles de olivo. De ahí viene su nombre. Y a los pies de ese monte estaba el huerto o el jardín del Getsemaní. Cuando terminó de hablar, cruzaron el torrente Cedrón, ya sabemos dónde está, había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. San Juan Crisóstomo nos dice, una cosa terrible es la muerte y muy llena de terror, pero no para aquellos que han aprendido la verdadera sabiduría que está arriba, que consideran la muerte solo como una partida a otro lugar, mucho mejor y más brillante que no tiene final. Esto es lo que Cristo nos enseña cuando va a su pasión, no por obligación o necesidad, sino voluntariamente. Entra voluntariamente al jardín del Getsemaní. Y Cirilo complementa, San Cirilo de Alejandría. Entra a este jardín para librarnos de la muerte de Adán en el primer jardín del paraíso. Entonces, ese primer Adán que falló en el jardín, ahora hay un segundo Adán, un nuevo Adán, el Adán perfecto, que entra también al jardín, pero para vencer, para hacer la voluntad de Dios. 2. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Jesús podía elegir muchos lugares a donde irse. Sin embargo, él elige uno que el traidor conocía. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que llegó el momento de cumplir la misión. Dato importante. Los discípulos se reúnen muchas veces con el Maestro. Los discípulos se reúnen muchas veces con el Maestro. Y por eso Judas ya conocía este lugar. Probablemente este era un huerto o era un jardín que era de alguien cercano a Jesús o de alguien cercano a los discípulos. Por eso que podían ir a este huerto muchas veces y con frecuencia, sin que tengan problemas de ir a compartir ahí. San Juan Crisóstomo nos dice, Jesús a menudo pasaba tiempo con ellos a solas, hablando de asuntos importantes que a otros no les permitía escuchar. Y lo hizo especialmente en las montañas y jardines, buscando un lugar libre de distracciones para que su atención pudiera fijarse en lo que él tenía que decir. ¿Por qué es importante este dato? Porque nosotros somos sus discípulos hoy. Nosotros somos los elegidos, así como hace 2000 años, fruto de la oración con el Padre, Él eligió a esos 12, hoy nos eligió a vos y a mí. Y nos llama a poder pasar mucho tiempo a solas, muchas veces con Él. ¿Qué significa a solas? Sin ruido, sin distracciones. Y por eso, este hábito que ellos tenían, es importante que nosotros busquemos imitar en la vida de oración. Judas, el que le entregaba, conocía. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Es decir, claramente era de noche. ¿Y quién le hace de guía? Judas. Orígenes nos dice, cabe preguntarse, ¿por qué una gran multitud se fue a buscarle a Jesús? ¿Por qué no se fueron solamente unos pocos? Porque aquí dice que eran soldados, guardias, mucha gente. Y Orígenes dice, según Juan,
Esta era una gran multitud formada por soldados y funcionarios de los principales sacerdotes. Y probablemente se fueron entre tantos porque creían que muchos también se habían juntado con Jesús. Entonces a lo mejor iba a haber un enfrentamiento entre todos los creyentes de Jesús y por eso se fueron entre muchos. Pero, nos dice Orígenes, yo creo que había otra razón para que se juntaran tantas personas a buscarle. Los que pensaban que con el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios, tal vez hubiesen pensado de que él a lo mejor con alguna brujería o con alguna magia iba a poder escapar de todos los que le buscaban. En cambio, si eran muchos, iba a ser más difícil. Habíamos leído en el Evangelio cómo en un momento le llevan a Jesús para tirarle desde la montaña y Jesús se escapa. Entonces, tratando de evitar eso, van entre muchos. Bueno, imagínense este momento, hermanos. Qué fuerte. Ese discípulo que durante 3 años estuvo escuchando al Maestro, estuvo viendo todos los milagros, todos esos gestos de amor del Señor, ahora guiándole a los que le iban a encarcelar a Jesús. Y por un precio de 30 monedas de plata. Ese 30 monedas de plata tiene un valor que significa algo también. ¿Por qué? Porque en ese entonces al esclavo se le vendía por 30 monedas de plata. Y Judas, después de todo, le vende como esclavo. Y ahí nos damos cuenta de cómo el rey se hace esclavo para salvar a los esclavos, para salvarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Así de mucho nos ama. Y muchas veces esto mismo que Judas hace, lo hacemos también nosotros. Muchas veces vemos todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, lo mucho que nos ama, todo lo que ya hizo por nosotros y sin embargo seguimos traicionándole con nuestro pecado. Qué importante que podamos tomar una firme decisión de poder esforzarnos por ser fieles a Dios, por ser fieles al Señor y aceptar su voluntad, buscar su voluntad. Tenemos nosotros que seguir siempre el ejemplo de San Pedro, que le falló al Señor, que él también vio todos los milagros y sin embargo en el momento de dificultad falló. Pero sin embargo, él se arrepiente y vuelve a buscar y a esforzarse hasta el final por ser fiel a Dios. Bueno, termina de hablar, cruza el torrente Cedrón, llegan al huerto, Judas con todos los guardias, Judas guiándole. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? ¿Cómo Jesús pudo saber todo lo que iba a pasar? Porque aquí no dice Jesús pensó, Jesús sospechó lo que iba a pasar, supuso, no. Aquí dice Jesús sabía todo lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, Él conoce los corazones. Él conoce la mente, el interior de cada persona. Y ya se daba cuenta de que ese momento iba a ser el final. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y dice, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazoreo. A Jesús el Nazoreo. En otras traducciones dice directamente el Nazareno. Nazoreo era un cierto voto y también que hacían las personas en donde no se cortaban el pelo hasta cierto momento, etc. Pero una de las traducciones dice el Nazoreo, en otras dice el Nazareno. Contestaron a Jesús el Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Otro yo soy de Jesús. Jesús podía haber contestado, soy yo. Pero sin embargo, él dice, yo soy. Yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Judas no solamente les guió y después se escapa por vergüenza lo que hace, sino que les guía y permanece ahí. Inclusive va a hacer un gesto para que le reconozcan a Jesús. ¿Y por qué es importante este yo soy? Porque ese es el nombre que
el Padre le revela a Moisés. Cuando Moisés se encuentra con Dios, él le dice, me van a preguntar tu nombre, ¿qué les voy a responder? Y el Padre dice, yo soy. Yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que es. Yahvé. Ese es su nombre. Y por eso Jesús también les dice, yo soy. Yo soy. Ellos estaban acostumbrados de cierta forma a ese nombre. Yo soy. Y Jesús de esta forma también es como que les daba unas pistas de que realmente es Dios. Judas lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Wow. Imagínense, las simples palabras del Señor fueron suficientes para que hacerles retroceder a esas personas y caer al suelo. La Biblia Navarra nos dice, este texto en donde leemos de que Jesús dice yo soy y retroceden, evoca el Salmo 56, versículo 10. Retrocederán mis enemigos el día en que yo invoque. Y hace resplandecer la majestad de Cristo que se entrega voluntaria y libremente. Al leer el Salmo 56 dice retrocederán mis enemigos y vemos cómo esa parte de la palabra de Dios se cumplió en la vida de Jesús. San Agustín nos dice, sin más arma que su propia voz solitaria, pronunciando las palabras yo soy, derribó, repelió y dejó sin defensa a aquella muchedumbre, aun con todo su odio feroz y terror con armas, porque Dios estaba escondido en esa carne humana. ¿Qué hará cuando venga como juez? ¿Cómo será su poder cuando venga a reinar? ¿Y quién tenía este tipo de poder cuando viene a morir? Claro, porque generalmente el rey cuando va a morir, él combate, él lucha. Sin embargo, Jesús, él va a entregar su vida pacíficamente. Y ahora incluso, nos dice Agustín, en el tiempo presente, Cristo todavía está diciéndonos a través del Evangelio, yo soy. Y el resultado es el mismo, como las personas retroceden y caen al suelo, porque han abandonado lo celestial por lo terrenal. Imagínense, esto San Agustín escribió alrededor del año 400 y poco. Hoy, 1600 años después, les suena conocido. Han abandonado las cosas celestiales por lo terrenal. Cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Dijeron, a Jesús el Nazoreo. De cierta forma aquí les dio la oportunidad de que se dieran cuenta que era mejor darse la vuelta e irse que apresar al Hijo de Dios. Por eso les vuelve a preguntar, ¿quiénes son? ¿A quién buscan? Después de que le preguntó y ellos volvieron a responder Jesús el Nazareo, Él les vuelve a responder, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Aquí vemos nuevamente cómo Él nos ama y nos protege. Crisóstomo dice, y así, de esta forma, hasta la última hora, muestra amor por los suyos. Muestra su amor por los suyos. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que tú me diste. La palabra de Dios se cumple. Y aquí San Juan se da cuenta como eso que antes Jesús había dicho en la cena, que habíamos leído en catequesis anteriores. No he perdido a ninguno. En ese momento permitió, o mejor dicho, hizo que los demás no se perdieran. Y también varios santos que comentan, dicen, no solamente que no se perdieran aquí en la tierra, sino que tampoco se perdieran para la vida eterna. Porque Él tiene poder para guardarles y porque ellos eligen permanecer con Él. 10. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha.
Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Pedro quita la espada, le corta la oreja derecha a Malco y Jesús le reprende. Tertuliano nos dice: aunque Jesús fue traicionado, sin embargo, no aprobó la espada vengadora de ni siquiera un discípulo suyo. Y así también maldijo para el tiempo venidero las obras de la espada. Vienen a buscarle. Pedro reacciona. Pedro busca cierta justicia. ¿Por qué? Porque sin un motivo aparente le vienen a buscar a Jesús. Entonces Pedro busca con una reacción impulsiva justicia. Sin embargo, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Santiago 1:20. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Y por eso Jesús le responde: vuelve a guardar la espada. San Pablo nos dice hoy, así como dijo a los romanos, Romanos 12, 19 y 21. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que Dios sea quien castigue. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Entonces vemos de cómo Jesús le corrige a Pedro y cómo la palabra de Dios nos dice esto mismo. No se tomen la justicia por su cuenta, no tomen la justicia por manos propias, dejen que sea Dios quien castigue. ¿A qué se refiere este castigo, San Pablo? Yo creo que se refiere a tres formas. Puede de cierta forma castigar, primero con el peso de la conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos algo y tal vez nadie se entera, pero nuestra conciencia no nos deja dormir. Entonces, primera forma de castigo, cierta forma de castigo, el peso de la conciencia. Segundo, permite las consecuencias de sus actos. Permite las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque si esa persona hace un mal, eso tiene una consecuencia negativa. Dios permite eso. Y eso podría considerarse una forma de castigo, entre comillas. Y tercero, el juicio al final de su vida terrena. Los que hicieron lo bueno, la resurrección, tendrán la resurrección a la vida. Y los que practicaron lo malo, la resurrección a juicio. Juan 5:29. Entonces, no nos toca a nosotros hacer justicia por manos propias, sino dejarle a Dios que haga justicia. Y sí buscar los medios que la ley nos provee para que se haga justicia, pero no hacer justicia por mano propia, porque Dios va a obrar en la conciencia de esa persona. Dios también va a permitir la consecuencia de esos actos, y en el juicio final, en el juicio de esa persona al final de su vida, es Dios el que va a darle de acuerdo a lo que esa persona libremente eligió. ¿Qué nos toca a nosotros? Rezar para que esa persona se arrepienta y no llegue al juicio, porque así como Dios, Él quiere que el pecador se convierta. Él quiere que el pecador se convierta y viva. Así también nosotros, a pesar de que alguien nos haga daño, tenemos que buscar amarle y buscar que se convierta y viva y rezar por esa persona. A lo mejor Dios va a tocar ese corazón y se va a convertir. Bueno, Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Cuál es el lugar de la espada hoy? Bueno, el lugar de la espada es que se derrita esa espada y que ese metal se pueda hacer un arado. Isaías 2:4 y Miqueas 4:3 ya decían: harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Es decir, transformen sus espadas en arados. Y esto va relacionado con la parábola que Jesús nos decía en Mateo 13 y en Lucas 8, que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, no es la parábola del soldado. Es la parábola del sembrador. Y para sembrar uno necesita un arado para remover la tierra y que la semilla que va a entrar pueda dar fruto. Orígenes nos dice: Jesús les ordena a ellos y a nosotros que reemplacemos la espada de la violencia
con la espada del Espíritu. Finalmente Crisóstomo nos dice, entonces restauró la oreja del sirviente y dijo a Pedro, quien usa la espada perecerá por la espada. Eso se lee en Mateo 26, 52. Antes de que continúe, entonces, cruzaron, llegaron, Pedro reacciona, le corta la oreja, Jesús le sana y le habla a Pedro, le corrige y le dice, guarda esa espada, quien usa la espada perecerá por la espada, morirá por la espada. Y como lo hizo en el lavatorio de los pies, cuando controló la impetuosidad, es decir, el impulso de Pedro, con una reprensión, con una llamada de atención, hace lo mismo aquí también. Se fue a lavarle los pies y él le dice, Señor, tú nunca me lavarás los pies a mí. Jesús le corrige y le dice, si yo no te lavo los pies, vos no podés tener parte conmigo. Y ahí Pedro cambia. Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, no hace falta. Y ahí vemos cómo Jesús va corrigiendo pacientemente. Y bueno, a nosotros muchas veces nos cuesta, a mí personalmente me cuesta, pero con la ayuda de Dios de a poco voy trabajando también en eso, para poder ser un poco menos Pedro y ser un poco más Jesús. Y así como le corrigió entonces, le corrige ahora. Guarda tu espada, el que a espada mata, a espada muere. Bueno. 3 cosas destaca Crisóstomo. Primero, que le corrige con una reprensión. Segundo, él destaca que este evangelista San Juan añade el nombre del siervo. ¿Por qué? Porque en los otros se narra que le cortó la oreja, pero no decía el nombre. ¿Y por qué le pone el nombre? Porque dice que a Malco Pedro le cortó la oreja. Y nos dice, no solo porque Jesús le sanó a Malco, sino porque le sanó a alguien que venía en contra de él. Venía en contra de él, sin embargo Jesús le sana a su enemigo. Jesús le sana a su enemigo. Y también porque evitó la hostilidad de esas personas que venían contra los apóstoles, porque iban a reaccionar contra Pedro y contra los demás. Entonces Jesús instaura de vuelta la paz en ese momento. Y dice, como tercer punto, que también le puso el nombre para que la gente de ese tiempo pueda averiguar bien si estas cosas realmente pasaron. Jesús no solamente le detiene con una amenaza a Pedro, una advertencia, sino que también le calma con otras palabras diciendo, ¿no voy a beber acaso la copa que el Padre me ha dado? Bueno, le corta la oreja a Jesús, le reprende. San Juan dice el nombre para que nosotros vamos a ver cómo se llamaba esta persona y saber que esto realmente ocurrió. Jesús le reprende y después de reprenderle también le calma, diciéndole, ¿no voy a beber acaso la copa que el Padre me ha dado? Es decir, ¿no voy acaso a acoger lo que el Padre permitió para la salvación del mundo entero? Y si nosotros miramos solamente el dolor, pareciera que no se justifica tanto sufrimiento. Pero cuando, por ejemplo, nosotros queremos ganar fuerza, nosotros tenemos que hacer ejercicio y eso duele. Y nosotros estamos dispuestos a sufrir ese dolor con tal de conseguir un resultado. Entonces, aquí Jesús estuvo dispuesto a sufrir el dolor con tal de conseguir un resultado más grande, que es nuestra salvación eterna. Por eso Jesús acepta, porque Él se da cuenta de que el mejor camino para mostrarnos cuánto Dios nos ama es entregando su vida. ¿Por qué? Porque la vida es lo más valioso que nosotros tenemos. Jesús nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si a cambio pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a cambio para recuperarla? Y así también para Jesús, su vida era lo más valioso. Entonces Él nos muestra que nos ama entregando su vida.
esperando que también nosotros podamos entregar la nuestra. Bueno, no voy a beber la copa que Él me ha dado. Y tenemos los otros evangelios que nos dan algunos datos más. En el capítulo 22 de San Lucas se narra cómo Jesús le pide al Padre y le dice en los versículos 41 y 42, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, si quieres. Esa es la forma de oración. Padre, si quieres, aleja de mí esta enfermedad. Padre, si quieres, aleja de mí esta situación, si quieres. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo sé en quién puse mi confianza. Y yo sé que contigo yo puedo atravesar con serenidad esta situación, dando testimonio de la fuerza y el amor que Dios nos da para superar todas las situaciones. Y que a través de la forma en que nosotros vivimos esa dificultad, la gente quiere acercarse más a Dios. Quiere acercarse a ese Dios que nos regala todo eso. Hay una disposición de Jesús de entregar su vida por amor. Ya Jesús dijo, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Yo la entrego y así como tengo poder para entregarla, tengo poder para recuperarla. Y así también como nosotros podemos entregar nuestra vida, Jesús tiene poder para devolvernos la vida. Y devolvernos una vida que dura para siempre. Y añadía San Lucas, entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. O sea, lo hizo voluntariamente, pero eso no le quitó el sufrimiento del momento. Sudó sangre. Esto en medicina se llama hematohidrosis y se produce en momentos de estrés extremos, en los que los vasos sanguíneos se contraen y se dilatan a tal punto que se rompen y se mezcla la sangre con el sudor, sudando de esta forma sangre. Y Jesús, a pesar de ese sufrimiento, a pesar de ese sufrimiento injusto, porque Él nunca hizo nada malo, sin embargo así le trataban, Él persevera. Le pide al Padre y está seguro de que si el Padre permite es porque va a ser para quitar algún bien mayor de eso. Bueno, cruzaron el torrente Cedrón, llegaron al huerto del Getsemaní, al pie del monte de los Olivos. Llega Judas, Pedro le corta la oreja, Jesús le sana y le corrige a Pedro. Y cuando Judas llega junto a Jesús, ¿qué hace? Le entrega con un beso en la mejilla. Esa fue la señal de que él le indicó, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es. Eso está en Mateo 26, 48. Entonces después le da el beso en la mejilla, Jesús le dice con un beso, entregas al maestro, y ahí, bueno, la oración, la reacción de Pedro, la sanación de Malco. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. ¿Quién es Anás? Nos dice, era suegro de Caifás. Anás y Caifás. Anás era suegro de Caifás. Caifás probablemente era un saduceo, era sumo sacerdote y en el año 18 después de Cristo, Caifás fue nombrado sumo sacerdote por el procurador romano de Judea. Israel en aquel entonces estaba formado por, en la parte de arriba, Galilea. Ahí estaba Nazaret y estaban otras ciudades. En la parte del medio estaba Samaria y en la parte de abajo estaba Judea. Como dijimos en aquel entonces, ellos estaban bajo el dominio romano. Por eso había un procurador romano, que era el encargado de Judea, que se llamaba Valerio Grato. En el año 18 le nombra a Caifás sumo sacerdote. Él siendo romano,
le nombra sumo sacerdote. Ahí nos damos cuenta que algo luego ya no cuadraba. Caifás estaba casado con la hija del ex sumo sacerdote Anás. Se mantuvo como máxima autoridad durante 18 años, hasta que en el año 36 fue destituido por el procurador Vitelio, probablemente uno de los últimos sumos sacerdotes, ya que no ha habido un sumo sacerdote judío desde el año 70 después de Cristo, ya que el sacrificio nacional cesó con la destrucción del segundo templo. Bueno, Roma, encargado, le nombra a Caifás sumo sacerdote. Antes de eso fue Anás. Y aquí dice, era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. ¿Por qué es de aquel año? Quiere decir que un año había un sumo sacerdote, año siguiente otro sumo sacerdote. Y Crisóstomo nos dice, ¿qué quiere decir esto de sumo sacerdote ese año? Este asunto se había corrompido. Hubo una corrupción, cómo se elegía al sumo sacerdote. Porque desde el momento en que se podía comprar y vender un cargo, ya no eran sacerdotes por el resto de sus vidas. Antes los levitas, por ejemplo, entre los judíos eran sacerdotes y eran sacerdotes para siempre. San Agustín nos cuenta, Dios nombró a un sumo sacerdote hereditario, por herencia era, no porque un gobernante o un político te escogía. De esto ya... Bien, ahí ya sabemos quién es Anás, quién es Caifás. Caifás era el que había dicho a los judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Esto lo habíamos leído en Juan 11:50. Y hasta aquí llegamos. Por lo tanto, termina el discurso de la última cena, cruzan el valle Cedrón, llegan al huerto de Getsemaní, al pie del monte de los olivos. Judas, que sabía y conocía ese lugar, se va junto a ellos. Él les guía a los guardias que se van armados, se van entre muchos. Le preguntan a Jesús a quién buscan, él dice yo. Después se da esta oración. Pedro le agrede a Malco, le corta la oreja, Jesús le sana, le corrige a Pedro. Y después, a continuación de esto, le atan a Jesús y le llevan a la casa de Anás. Primero a la casa de Anás. Y de esta forma terminamos nosotros nuestra catequesis de hoy. Y nos quedamos con 3 cosas. Primero, es necesario reunirnos frecuentemente con Él, con el Maestro. Y esa reunión, ese encuentro de oración con Él, basta para alegrarnos y fortalecernos. Nos encontramos nosotros con el Señor a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la adoración, a través de su palabra y a través de una comunidad que busca ser santa. Y es importante que nos esforcemos en cada uno de esos 5 lugares de encuentro. Primero, necesario encontrarnos. Vos es necesario que te encuentres con el Señor, así como yo también. Segundo, estos encuentros con el Señor nos van regalando la serenidad de Jesús para enfrentar situaciones que amenazan con robar nuestra paz. Sin embargo, el Señor siempre puede vencer. Depende de si acudimos a Él o no. Reuniones frecuentes. Estas reuniones nos regalan serenidad. Y tercero, es importante que nos esforcemos. Esforcémonos para no traicionar a Jesús con nuestro pecado. Y si lo hacemos, acudamos siempre y lo más rápido posible a su misericordia para volver a levantarnos y perseverar en la fidelidad a aquel que nos amó primero. Postdata, nunca por el camino de la violencia contra las personas, teniendo siempre a Jesucristo como nuestro modelo. Encuentros frecuentes con el Señor, ese estar con Él nos regala la serenidad y también nos ayuda a darnos la fuerza para permanecer fieles. Si caemos, levantémonos y volvamos a Él. Así que vamos a darle gracias a Dios que
que nos permite encontrarnos nuevamente. Yo personalmente, Señor, quiero agradecerte por permitirme servirte en tu presencia. Te pido, Señor, que estas palabras se queden guardadas en nuestra mente y nuestro corazón para seguir el ejemplo de tus discípulos reuniéndose contigo y seguir tu ejemplo, Señor, de amar hasta el final. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Nos unimos a tu oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias porque siempre nos acercas a tu Hijo. Nos llevas hacia Él para que podamos hacer lo que Él nos diga. Tú que permaneciste de pie a su lado, incluso en el momento de la cruz y después. Regálanos del Padre esa gracia de ser fieles, de poder amar a tu Hijo como tú lo amaste y lo sigues amando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel, que nos ayuda en esta batalla para ser fieles a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Si les quedó alguna duda, escriban en los comentarios, o tienen también mi número de WhatsApp, los que ya están en el grupo. Si quieren que se les agregue, pueden escribir también ahí, y yo voy a estar agregándoles. Apenas tenga un tiempito, les voy a dar esa mano, cuenten con eso. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el mismo canal. Y si ya lo están viendo desde YouTube, no olviden darle me gusta a este video y de suscribirse al canal. De esa forma YouTube va a mostrar el contenido a más personas y así ustedes evangelizan. Nos vemos. Buenas noches.